Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre pancreatitis aguda y crónica. Mi nombre es Angianela Santiago Villamizar y mi compañera Sharon Daniela Salazar Tapia. Siguiente. Siguiente. Bueno, con respecto al temario de la pancreatitis aguda, vamos a hablar de la definición, su clasificación, epidemiología, etiología, fisiopatología, las manifestaciones clínicas de la pancreatitis aguda, sistemas de puntuación de la gravedad de la pancreatitis aguda y su tratamiento. Siguiente. Entonces, vamos a definirla. Es una enfermedad inflamatoria originada por la activación y liberación de la autodigestión de la glándula por sus propias enzimas. Además de haber un daño en el páncreas, también se compromete tejidos vecinos y puede presentar fallas orgánicas. Siguiente. Bueno, acá vemos que la incidencia es creciente, va de 13 a 45 casos por 100.000 habitantes al año y es una de las enfermedades gastrointestinales con más frecuentes y que requieren hospitalización. Siguiente. Con respecto a los tipos de pancreatitis, podemos ver la edematosa y la necrotizante. La más frecuente, pues obviamente la edematosa presenta un edema intersticial exudado, inflamatorio y pues hay indemnidad de las células pancreáticas. Con respecto a la necrotizante, que es en estadios más graves de la pancreatitis aguda, podemos ver que tiene una evolución grave, hay hemorragias intrapancreáticas, necrosis que pueden invadir a otros tejidos y producir falla orgánica y generalmente pueden presentar un cuadro peritoneal y manifestaciones ya más sistémicas. Siguiente. Luego, acá les voy a hablar con unos tags de la colección aguda líquida peripancreática. Entonces, al lado izquierdo de sus pantallas van a ver lo que es la colección aguda líquida peripancreática, que es la colección significa una reacción exudativa de las glándulas ante el proceso inflamatorio local. Entonces, en esta vamos a ver que está asociado la colección aguda líquida peripancreática como el inicio de la pancreatitis aguda en las primeras 4 semanas, y esta se manifiesta por ser edematosa intersticial y no hay necrosis. En la mitad, en el medio, vamos a ver lo que es la colección aguda necrótica. Esto lo que es la fase precoz de lo que va a ser una pancreatitis aguda necrosante. Y la necrosis encapsulada, pues esta se refiere a un tejido ya necrótico encapsulado o peripancreático que está envuelto en una pared ya inflamatoria. Entonces, esta ya hay bastante líquido. Y la siguiente, que es el pseudoquiste o CLAP, Ahí vamos a ver una colección aguda líquida peripancreática, pero es un pseudoquiste que lo ven ahí. Esta es cuando la colección aguda líquida peripancreática persiste ya más de 4 semanas y se puede encapsular. Esta es muy rara en la pancreatitis aguda, pero se puede presentar. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que la pancreatitis aguda con la incidencia varía entre 4.9 a 73,4 casos por 100.000 habitantes alrededor de todo el mundo. Siguiente. Se estima que en Estados Unidos se presenta cerca de 250.000 casos anuales de pancreatitis aguda y en Europa unos 70.000. En estadísticas en Colombia, el origen, el 80% es biliar, el 9% es alcoholismo, el 5,1% es por trauma y el 4% es por hipercalcemia y 1,5% es por ascaris lumbricoides. Siguiente. Con respecto a la etiología, les voy a hablar, me voy a enfrascar en dos. Siguiente, esta es la causa más frecuente, que es del 35 al 40%, que es la litiasis biliar. Están incluidas la microlitiasis, el barro biliar, que el barro biliar es cuando la vesícula biliar no logra vaciar por completo la bilis para el intestino y por eso pues el colesterol y las sales de calcio se van acumulando y lo que van haciendo es una formación de una bilis más espesa. Se sospechará que es de etiología biliar cuando un paciente tenga cólicos biliares, haya alteración transitoria del perfil hepático durante las 48 horas iniciales de la pancreatitis aguda y pues se va obviamente a evidenciar mediante una ecografía abdominal con litiasis o barro biliar. Con respecto a la segunda causa, que es el alcohol, vamos a ver que si un paciente tiene un consumo de 50 a 60 gramos por día de manera crónica, entonces podemos decir que es un factor causal el alcohol. Siguiente.
Con respecto a la fisiopatogenia, vamos a ver que esto, pues está, primero hay una lesión obviamente en el tejido, se produce tanto un factor agresor, ya sea un fármaco, ya sea lo de la litiasis biliar o el alcohol, entonces va a causar una activación secundaria del tripsinógeno que desencadena pues la respuesta inflamatoria subsecuente de la enfermedad. Entonces, ¿quiénes van a participar? Pues van a hacer participar los linfocitos B, T, monocitos y pues sus respectivas citocinas segregadas. Entre esas encontramos el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1, 6 y 8, que pues van a modular la respuesta inflamatoria local y sistémica, tanto así que pueden pasar a circular el sistema porta y hacer daño en otros tejidos, causando un daño grave y pues una falla orgánica múltiple. Otros estudios sugieren que es importante tener en cuenta que los radicales libres de oxígeno en el proceso de la inflamación pancreática, estos radicales pues van a reaccionar con los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular, causando peroxidación y desintegración de las células y por lo tanto causando necrosis, ya que las células no alcanzan a hacer la apoptosis, sino que van de una a necrosis por vía necrótica de las células. Sí, siguiente. Con respecto a las causas, la fisiopatogenia de las mutaciones, se ha descrito en la alteración del gen tripsinógeno catiónico porque incrementa la activación del tripsinógeno o previenen pues la inactivación de la tripsina dentro de la sinoca, ocasionando pues la autodigestión pancreática. Otras mutaciones, que es la tripsina secretora pancreática SPINK1, pues esta lo que es pues en condiciones normales es un inhibidor como tal de la primera línea de defensa contra la activación pues prematura del tripsinógeno. Lo que dicen es que esta no se ha sugerido que es la causa pancreática, pero sí actúa como un factor agravante y el desarrollo y la exacerbación de esta enfermedad. Siguiente. 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 Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a hablar sobre el dolor. Son intensos, graves, postrantes y transfixantes, de un carácter de dolor continuo, no calma con los analgésicos, en comparación pues con lo que sería, digamos, por ejemplo, un cólico biliar, que esta dura entre 6 a 8 horas. Este es irradiado, bueno, se localiza en la región epigástrica, este es irradiado en el dorso entre T7 y T12, lo que le llamamos el dolor en banda, que pueden ver en la imagen. Se caracteriza por durar entre 24 a 48 horas y su atenuación se utiliza en posiciones como la genupectoral que ven en la imagen o la de cúbito lateral con pierna flexionada sobre el abdomen. Siguiente. Siguiente. Bueno, con respecto a las náuseas y vómitos, que representa entre un 90% de la sintomatología en pacientes con pancreatitis aguda, esta es una eliminación después del contenido gástrico bilioso fecaloide y suelen ser copiosas y no alivian con el dolor como sucede en otras afecciones gástricas. Siguiente. Entre estas vamos a ver manifestaciones cuando ya graves, cuando la pancreatitis, manifestaciones sistémicas cuando ya la pancreatitis aguda está en estadios graves. Entonces podemos ver en las pulmonares que es frecuente la pleuritis, renales pues el paciente ya tiene oliguria o anuria, hepática se presente ya presenta ictericia debido ya cuando hay una obstrucción por culpa de la colelitiasis. O bueno, cuando hay cálculos en el conducto que están obstruyendo el conducto pancreático, o por ejemplo ya el paciente tiene en el sistema nervioso central confusión, desorientación y problemas gastrointestinales, pues ahí ya hay existe una distensión abdominal y ausencia del peristaltismo por el hilio paralítico. Y pues ya, siguiente, ya asociamos otros síntomas que pues no son muy comunes, pero lo que van a indicar es mal pronóstico, que son el signo de Cullen, que es el primero en esta imagen, siguiente, y la otra que es lo que se irradia en flancos, que es el signo de Gray-Turner, y bueno, siguiente. Con respecto a la clasificación de la gravedad del paciente con pancreatitis aguda, pues lo que hicieron fue hacer una
una clasificación nueva de la del Atlanta de 1993, entonces voy a comentarles la del 2013. En esta la van a hacer leve, moderadamente grave y grave. Entonces, por ejemplo, decimos leve cuando ya no hay un fallo orgánico y no hay complicaciones locales ni sistémicas. Y moderadamente grave cuando pues hay un fallo orgánico transitorio que próximamente les voy a explicar, o ya hay complicaciones locales, pero no hay un fallo orgánico persistente. Y ya la grave, pues vamos a ver un fallo orgánico persistente en un órgano o puede ser multiorgánico. Siguiente. Con respecto a la falla orgánica, pues vamos a ver que vamos a tener en cuenta 3 criterios, la hipotensión, la falla respiratoria y fallo renal agudo. Entonces, hay unos valores que nos van a decir que el paciente pues está teniendo falla orgánica. Entonces, si tenemos la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una disminución de 40 mililitros de mercurio en la presión arterial sistólica basal, o por ejemplo el paciente tiene hipoperfusión tisular porque el lactato es mayor a 3 milimol por litro, o una saturación de oxígeno venosa central menor al 70%, entonces esto nos indicaría que están teniendo falla orgánica. Si en la falla respiratoria vemos que la relación de la presión parcial del oxígeno y la relación de la presión parcial del oxígeno, el FiO2, es menor a 300 milímetros de mercurio, y pues podemos ver que la presión parcial del oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Y con respecto pues a la que ya teniendo falla renal, el paciente presenta con oliguria, que tiene un menor de 0,5 mililitros por kilogramo por hora por 12 horas, o sea, y de paso tiene una creatinina basal mayor aumentada. Entonces podemos decir que un paciente está teniendo una falla orgánica transitoria cuando cede al tratamiento y la duración de la falla es menor a 48 horas, y persistente si no se resuelve en un periodo corto de tiempo tras aplicar pues las medidas de soporte adecuadas en un tiempo mayor de 48 horas y todavía pues, o sea, mayor de 48 horas persiste todavía el fallo orgánico. Siguiente. Bueno, con respecto a la pancreatitis aguda, debe realizarse en las primeras 48 horas del ingreso, y es muy importante, quiero recalcar que es muy importante hacer un manejo oportuno durante las primeras 48 horas tras el ingreso del paciente. Entonces, vamos a tener datos clínicos que nos indican un diagnóstico, datos del laboratorio compatibles y los radiológicos. Entonces, cuando hablamos de datos compatibles clínicos, vemos un dolor abdominal predominante en epicastrio, que típicamente se irradia en la espalda en un 40-70% de los casos, la náusea y los vómitos en un 90%. Con respecto a los datos de laboratorios compatibles, vemos que es muy predictorio y sensible y específico, el aumento de la amilasa y la lipasa 3 veces por el valor normal. Y con respecto a los datos radiológicos, vamos a hablar el TAC, el ultrasonido y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, el TAC pues, se utiliza y es diagnóstico oro en la identificación y la cuantificación de necrosis, o sea, cuando la pancreatitis aguda ya está en un estado necrótico. Con respecto al ultrasonido, pues obviamente es el primer estudio de imagen que generalmente se realiza en estos pacientes que presentan pancreatitis aguda, ya que pues es de mayor accesibilidad, no es invasivo, pues no implica radiación para el paciente. El ultrasonido también es útil en la detección de pseudoquistes, en las calcificaciones del páncreas y los cálculos intraductales que pueden ser evidenciados en el ultrasonido, en el ultrasonido. Y con respecto a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, resulta muy beneficioso para el diagnóstico de pancreatitis cuando el origen es biliar. Entonces permite la visualización de los conductos pancreáticos y pues detecta la dilatación, estenosis y pseudoquistes y pues defectos en el llenado del conducto, incluyendo cálculos y pues el barro biliar. Siguiente. Con respecto a los sistemas de puntuación, estos sistemas de puntuación está el Ranson, está la de Gaslow, está el Score-BSAP y está el Baltasar. Con respecto a ya ingreso a UCI, vamos a ingreso a UCI precoz y vamos a usar el Apache 2. Entonces, no voy a detallar, no me voy a poner a hablar mucho de los criterios, pero sí les voy a hablar de la puntuación y de los parámetros que tienen para el ingreso y 48 horas de la hospitalización, o sea, 48 ya después de que ha estado hospitalizado. Entonces, acá en la tabla vemos que tienen en cuenta que la edad
Entonces, factor de riesgo mayor de 70 años, leucocito mayor de 18 milímetros cúbicos, cuando hay alteración de la glucosa mayor de 220 miligramos sobre decilitros, el LDH está mayor a 400 y lo de las aminotransferasas pues van a estar alteradas y van a estar aumentadas. Cuando se tiene, esto lo que hace es como un puntaje de severidad y de mortalidad en la pancreatitis aguda severa. Entonces, de pancreatitis. Entonces, si el puntaje de Ransom que uno lo puede poner ahí en una calculadora es mayor o igual a 3 puntos, pues estamos hablando de una pancreatitis aguda severa. Y su mortalidad va dependiendo de los puntajes. Entonces, si nosotros tenemos de 0 a 2 puntos, la mortalidad es de 0,9%. De 3 a 4 puntos, 16%. De 5 a 6 puntos, pues un 40%. Siguiente. Con respecto a los criterios de Glasgow, pues vamos a hablar sobre la presión parcial del oxígeno, que esta puede estar disminuida en un menor de 60 milímetros de mercurio, la albúmina menor a 3,2 gramos sobre decilitros, el calcio está menor a 8 miligramos sobre decilitros, vemos subida de las aminotransferasas, del LDH, la glucosa y pues la urea. Con respecto a los parámetros del score BISAP, tenemos el BUN, el deterioro del estado mental, que es con la escala de coma de Glasgow, y el CIR, que es la respuesta inflamatoria sistémica, que tiene en cuenta al menos 2 o más de los siguientes criterios. Entonces va a tener en cuenta la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los leucocitos. El paciente ya tiene mayor de 60 años y el otro es si tiene efusión pleural. Siguiente. Con respecto a los criterios topográficos de Baltasar, estos son más que todo, como lo hice, o sea, de acuerdo al grado tomográfico, lo que va a haber es la probabilidad de índice de severidad, de mortalidad y pues de necrosis del paciente. Entonces, si vemos que se le hizo el TAC y páncreas normal, pues, o sea, entre 0 y 3, el puntaje, pues es bajo los índices de necrosis, de índices de mortalidad y severidad. 4 a 6 es medio y de 7 a 10 es alto. Siguiente. Ya con los criterios de ingreso a UCI, los pacientes con pancreatitis aguda pues reciben un seguimiento obviamente clínico, analítico y protocolizado periódicamente durante las 48 horas. Lo que uno tiene que hacer es un tratamiento oportuno y temprano, para evitar lo que llamamos el síndrome del PA solitario, o sea, la pancreatitis aguda solitaria, que se define en pacientes con una pancreatitis aguda que ingresan a sala hospitalaria y no se ha sometida pues a un protocolo o a una ruta bien definida, quedando pues solitaria y abandonada en las primeras horas, ya que estas son vitales. Entonces, si se ha dado caso que el paciente pues persista con falla orgánica, y es importante hacer un ingreso precoz a UCI. Entonces, acá nos hablan de síntomas que pueden ser locales, sistémicos, y estos criterios que son clínicos, analíticos y radiológicos, y las escalas pronósticas. Entonces, las clínicas hablan de pacientes con obesidad, edades mayores a 50 años, derrames pleural, alteración de la conciencia, analíticos como PCR mayor de 50 miligramos por litro, o una elevación progresiva de durante las 48 horas al ingreso, un hematocrito pues mayor a 44%, y en radiológicos pues un derrame pleural, líquido libre peritoneal, o escalas pronósticas si encuentran el Apache 2 siguiente mayor a 8. Entonces ahí vemos que esto es predictorio para ingreso precoz a UCI. Con respecto a las manifestaciones locales, vemos necrosis, infección, pseudoquistes pancreáticos y sistémicas, pues cuando ya hay falla orgánica, cuando hay insuficiencia ya respiratoria, renal, hepatocelular, y cuando ya hay alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas, como estábamos viendo con el LHL, que hay hiperglicemia, hiperlipidemia, hiporcasemia o acidosis metabólica. Siguiente. Esta es la puntuación del Apache 2, no voy a entrar en detalle, pero pues ya saben que mayor a 8 puntos, pues es ingreso precoz a UCI. Siguiente. Con respecto al tratamiento, pues el tratamiento de la pancreatitis aguda es fundamentalmente de soporte.
El objetivo principal consiste en limitar pues, la secreción exocrina para que no se exacerbe y tener un estado hídrico óptimo. Solo al principio, pues cuando se debe tener en cuenta el control de la reposición de la volemia, el control del dolor y la sedación, inhibición de la secreción del páncreas, antibioterapia profiláctica. Esto es en casos especiales cuando el paciente ya está en una pancreatitis no edematosa, sino ya necrótica, y esta puede, si es sospecha de infección. Soporte nutricional es muy importante en el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda. Siguiente. Y bueno, les voy a hablar después del drenaje, que el drenaje ya es cuando hay en estadios, pues ya cuando ahí está grave y ya hay necrosis. Entonces, la reanimación y fluidos, siguiente, y fluidos y monitorización hemodinámica. Entonces, pues se recomienda fluidos de manera precoz. Entonces, debemos tener que en las primeras 6 horas lo que vamos a hacer es comenzar una reanimación de los fluidos. Se utiliza preferiblemente cristaloides como el suero fisiológico y la solución de Ringer lactato, la que más se usa es Ringer lactato, mediante cargas de 250, 500 milímetros, y con el objetivo pues de normalizar los signos de hipoperfusión. Si ya se administró 1.5 litros en formas de cargas y el paciente todavía presenta signos de hipoperfusión, pues se recomienda adoptar una estrategia de fluidos más controlada y guiada mediante algún tipo de monitorización hemodinámica. Entonces, y es momento óptimo pues para contactar con la unidad de cuidados intensivos para valorar el ingreso del paciente. Con respecto a los parámetros estáticos y dinámicos, entonces vamos a decir que los parámetros estáticos van a evaluar la presión venosa central, y los dinámicos pues la presión, la variación de la presión del pulso o la variación del volumen sistólico. Siguiente. Con respecto al tratamiento, entonces tenemos el control del dolor y sedación, tenemos esteroides tipo diclofenaco o ketoprofeno, pueden utilizarse la meperidina en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por vía intravenosa, y se recomienda también el uso de analgésicos no esteroideos. No se recomienda el uso de opioides, inhibición de la secreción, entonces está indicado en pacientes con reposo pancreático, por lo cual resulta pues, beneficioso en las primeras horas suspenderle a este paciente la vida oral, y se le va se le utiliza una sonda nasogástrica y aspiración al principio, y se le hace un bloqueo de la secreción gástrica con antiproteásicos como la somatostatina, el otrecotide, el 5-fluoracilo, el exipafán y el gabexato mesilato. Y con respecto a la monitorización de la presión intraabdominal, cuando ya los pacientes llegan a una pancreatitis aguda grave o fallo orgánico, pues entonces se va a recomendar monitorizar la presión intraabdominal, que es la PIA. Entonces, se considera, por ejemplo, que hay una hipertensión intraabdominal cuando el PIA es mayor a 12 milímetros de mercurio. Y si ya está cursando un síndrome compartimental abdominal es cuando el PIA está mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Siguiente. Bueno, con respecto a la antibioterapia, pues la administración de antibióticos de forma profiláctica no se ha demostrado pues que prevenga las complicaciones infecciosas ni la mortalidad de pancreatitis aguda grave, y el uso del antibiótico es únicamente justificado de forma empírica cuando ya estamos viendo que el paciente tiene falla orgánica o alta sospecha de infección y estamos en espera de un cultivo. Entonces, la manera profiláctica utilizan los antibióticos del grupo A, B, pero en el grupo C es cuando ya se le hizo un cultivo y se hay confirmación de que en la necrosis ahí ya hay una infección. Porque si nosotros empezamos, si los cultivos llegan a salir negativos, la recomendación sería suspender el tratamiento antibiótico, ya que no aporta pues beneficios y puede provocar la aparición de una infección de un hongo. Entonces, el antibióticos que podemos utilizar en necrosis pancreática que demuestran que hay infección está el imipenem 0,5 gramos cada 6 horas o el meropenem 0,5 gramos cada 8 horas durante 14 días. Está la fluoroquinolona, ejemplo es el ciprofloxacino 45 miligramos intravenosa cada 12 horas o el metronidazol 500 miligramos intravenosa cada 8 horas. Siguiente. Con respecto al soporte nutricional,
Entonces, vamos a tener en cuenta 4 ítems. El primero, pues en los episodios leves se recomienda un inicio precoz de la alimentación oral y pues obviamente bajas en grasas y con la nutricionista se hace el plan, ¿sí? Y con respecto ya a pacientes que están en estados graves, se ha visto mejor un soporte nutricional por vía enteral. Con respecto a la vía enteral, es mejor la vía yuyinal sobre la parenteral. Entonces se sugiere a evaluar que al menos si no soporta, o sea, siempre tener en cuenta que es mejor aportar los nutrientes por vía yuyinal, incluso en intolerancia yuyinal, perdón. Y con respecto a la pancreatitis aguda que está en estado ya graves, se recomienda iniciar de forma precoz en las primeras 48 horas la vía enteral por vía yuyinal. Siguiente. Con respecto al drenaje percutáneo, todo siguiente, para que aparezca. Bueno, entonces el drenaje percutáneo preferentemente es retroperitoneal según la localización de la necrosis, siempre dirigido bajo el control radiológico de una colocación del PICC-TILE, que pongan el otro, siguiente, para que vean el PICC-TILE. Ahí está en la imagen. Entonces, este drenaje externo se puede realizar con la ayuda de la ecografía y un TAC y consiste en la colocación percutánea de un catéter tipo Pill-Gate. Y esta va a proceder un drenaje del líquido tras conectarlo al catéter a una bolsa. Con respecto al drenaje endoscópico, esta técnica se está convirtiendo en la más preferida, ya que pues, es menos invasiva que la quirúrgica, elimina pues, la necesidad de drenaje externo y tiene una elevada tasa de éxito a largo plazo. Entonces, acá existen 2 técnicas, que es la transmural y el tratamiento transpapilar. Entonces, se puede utilizar combinadas estas 2, pero les voy a hablar, por ejemplo, la técnica transmural está indicada cuando el conducto pancreático esté íntegro y la distancia entre la pared gastroduodenal y el pseudoquiste no sea superior a 10 milímetros. Y, por ejemplo, y no haya estructuras vasculares interpuestas. Y el drenaje transpapilar se utiliza cuando el pseudoquiste no está en comunicación con el conducto pancreático y habitualmente hay una causa de una ruptura de este. Siguiente. Con respecto a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pues es un procedimiento que combina endoscopia gastrointestinal de la pared superior del aparato digestivo y radiografías para tratar pues, problemas de los conductos biliares y pancreáticos. Esta va a estar indicada en pancreatitis aguda con colangitis aguda asociada a fallo orgánico, pancreatitis aguda con dilatación de la vía biliar, y cuando son malos candidatos a colecistectomía con riesgos quirúrgicos elevados, entonces se utiliza la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía. Siguiente, que es la que vemos en la imagen. Bueno, entonces la pancreatitis crónica es un proceso patológico que se caracteriza por daño irreversible del páncreas, en donde se presentan anormalidades histológicas, incluyendo una forma crónica tanto de inflamación como de fibrosis, llevando pues consigo a la destrucción progresiva del tejido exocrino y endocrino de la glándula. Por ende, pues la glándula se va a atrofiar. En esta patología pues se han vinculado muchas causas que se relacionan con las manifestaciones cardinales de la enfermedad, como vienen siendo el dolor abdominal, esteatorrea, pérdida de peso y diabetes mellitus. La siguiente. En la epidemiología, pues es una enfermedad poco común, con una prevalencia anual reportada de 42 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos y 26 casos por 100.000 habitantes en Europa, con una incidencia global que pues ha permanecido estable a lo largo de las últimas 3 décadas, siendo pues la incidencia de 4 casos por 100.000 habitantes al año. La incidencia y la prevalencia de la pancreatitis crónica en Latinoamérica no es bien conocida, aunque se cree que su frecuencia ha aumentado pues, en los últimos años. Ya en Japón sí se han reportado tasas de incidencia más altas de 14.4 por 100.000 habitantes. Esta es de 2 a 4 veces más frecuente en el hombre que en la mujer. La edad promedio al momento del diagnóstico es de 35 a 55 años. Y ya en la población pediátrica las causas más frecuentes son las de origen genético y por malformaciones anatómicas. Siguiente, por favor. Ya la etiología se basa en el sistema de clasificación TIGA y pues de acuerdo a ese sistema se clasifican toxicometabólicas, en donde el alcohol es la causa del 50 al 70% de los casos de esa enfermedad. Como tal, pues el daño inducido por esta es multifactorial y se relaciona con hipertensión intraductal,
disminución del flujo pancreático, estrés oxidativo, entre otros. También son causas, pues, el tabaquismo, la hipercalcemia, la hiperlipidemia y fármacos como abuso de fenacetina. Ya en las idiopáticas encontramos pancreatitis crónica de inicio temprano y la de inicio tardío. Entre los factores genéticos encontramos que pues, hay mutaciones que activan el tripsinógeno, que es causa de pancreatitis hereditaria, con la disminución de la capacidad de inactivación de la tripsina, que es la SPINK1, y con la alteración de la secreción de bicarbonato, que lo que van a hacer es predisponer pues, al desarrollo de la enfermedad. También se reconocen dos tipos de pancreatitis autoinmune, que es el tipo 1, que se asocia a afectación autoinmune de otros órganos, como por ejemplo la colangitis esclerosante, y pues también hay una elevación de los niveles séricos de inmunoglobulina G4. Y la tipo 2, que afecta pues exclusivamente al páncreas. También encontramos los cambios de reparación producidos pues, tras un episodio de pancreatitis aguda grave o tras episodios de pancreatitis aguda recidivante. Y por último, pues cualquier obstrucción del conducto pancreático puede favorecer pues, al desarrollo de atrofia glandular en los segmentos proximales. La siguiente. En las manifestaciones clínicas, entre las manifestaciones clínicas encontramos pues, el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente. Este se localiza en el epigastrio y se puede irradiar a la espalda o el hipocondrio izquierdo. Aquí pues, el dolor se debe a la infiltración inflamatoria pues, de los nervios intrapancreáticos. También tenemos la presencia de diarrea crónica con esteatorrea, que pues es una manifestación tardía de la enfermedad y requiere la pérdida de más del 90% de la función exocrina pancreática. La insuficiencia pancreática endocrina se va a manifestar en forma de hiperglicemia y diabetes mellitus insulinodependiente. Esto es poco específico de esta enfermedad, pero pues cualquier diabetes de difícil control con tendencia a la hipoglicemia debe ser sospecha de la presencia de pancreatitis crónica. Otra manifestación sería las alteraciones de la motilidad gastrointestinal, que son la causa de síntomas dispépticos ya de predominio postprandial después de cada comida. Es frecuente que pues, el paciente presente hinchazón abdominal y pues, meteorismo debido pues, al sobrecrecimiento bacteriano, así como pesadez después de cada comida. Y por último, la pérdida de peso, que pues, ya es una manifestación tardía de esta enfermedad y se asocia porque pues, el paciente presenta una disminución de la ingesta debido pues, a las molestias abdominales postprandiales que comenté anteriormente. La siguiente. En el diagnóstico, pues como tal, la pancreatitis crónica avanzada se diagnostica más fácilmente en comparación cuando ya está en su estadio leve o moderado. La siguiente. Entonces, en el diagnóstico, según la función pancreática, la siguiente, por favor. Entonces, según la función pancreática, tenemos lo que viene siendo la prueba directa o invasiva, que generalmente es poco usada. Esta prueba, la siguiente. Bueno, esta prueba consiste como tal en la medición de bicarbonato del aspirado duodenal después de la estimulación con secretina o colecistocinina. Entonces, viene siendo disfunción pancreática exocrina cuando los niveles de bicarbonato son inferiores a 75 mini equivalentes por litro. Esta prueba como tal tiene alta sensibilidad y especificidad, pero por ser invasiva y pues tener un alto costo, su uso pues es limitado. Tenemos también la prueba indirecta o no invasiva, que su valor diagnóstico es limitado debido pues, a la baja sensibilidad y especificidad que tienen pues, para detectar alteraciones, sobre todo pues, al inicio de la enfermedad. Entre estas pruebas encontramos lo que viene siendo la medición sérica de tripsinógeno, que con niveles inferiores a 20 nanogramos por mililitro ya es específica para pancreatitis crónica avanzada. La medición de grasa fecal, esta pues consiste en cuantificar lo que viene siendo la grasa excretada en 72 horas en un paciente con una ingesta limitada de 100 gramos por día, por al menos 3 días antes de realizarse la prueba. Entonces ya más de 7 gramos de grasa al día es diagnóstico de malabsorción. Aquí ya en pacientes con estadio leve o moderado, pues no está alterada ni la medición de grasa fecal ni la medición de sérica de tripsinógeno, por eso su baja sensibilidad y especificidad. También tenemos la tasa fecal, que con niveles superiores a 200 microgramos de materia fecal ya representa una insuficiencia pancreática exocrina. Y por último, pues tenemos la prueba respiratoria con triglicéridos, que es usado ya para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina, con una sensibilidad y especificidad del 92 y 91% respectivamente. La siguiente. Bueno,
entre las pruebas, según la estructura pancreática, entonces dentro de los métodos diagnósticos por imágenes encontramos pues el uso de la radiografía simple de abdomen, pero pues este tiene muy baja sensibilidad, dado que cuando ya se observan las calcificaciones pancreáticas, la patología ya está muy avanzada. En el pasado pues se consideraba la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como el método definitivo, pero pues actualmente fue reemplazado por otros debido pues a su invasividad y pues las complicaciones que traía pues al realizarlo. También tenemos la tomografía computarizada de abdomen, que está indicada en primera línea para la sospecha de pancreatitis crónica debido a su fácil accesibilidad y que no es invasiva, pero su bajo rendimiento diagnóstico en pancreatitis crónica cuando está en estadio leve o moderada hace que pues no hayan hallazgos concluyentes, entonces se le indica al paciente pues la colangioresonancia magnética y esta pues como tal detecta cambios incipientes tanto parenquimatosos como ductales. Pues todas estas imágenes que mencioné más la ecografía abdominal lo que va a permitir es evaluar los cambios ductales, el agrandamiento pancreático, las calcificaciones y colecciones peripancreáticas, pero pues hoy por hoy, como dijo Daniela, la ultrasonografía endoscópica pues es el método más prometedor, el cual nos permite pues evaluar tanto el parénquima pancreático como el sistema ductal y pues tiene la capacidad de detectar cambios tempranos y tardíos en la pancreatitis crónica. La siguiente. En los criterios de Rosenmund, la siguiente, bueno, los criterios de Rosenmund basados pues, en la ultrasonografía endoscópica tenemos los criterios mayores, el criterio mayor A, que son focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior y litiasis en el conducto pancreático principal, y el criterio mayor B, que es la lobularidad en panal de abeja. Los criterios menores vienen siendo los quistes, dilatación ductal, irregularidad del Wilson, dilatación de ramas secundarias, paredes de Wilson hiperecogénicas, tracto fibroso, focos hiperecogénicos sin sombra acústica posterior y la lobularidad sin imagen de panal de abeja. Entonces, como tal, el diagnóstico de pancreatitis crónica es muy probable cuando se identifican los dos criterios mayores, un criterio mayor y el criterio mayor B, o un criterio mayor A y 3 o más criterios menores. Ya es indicio de pancreatitis crónica un criterio mayor A y menos de 3 criterios menores, o el criterio mayor A, B, perdón, y más de 3 criterios menores o más de 5 criterios menores. El diagnóstico de pancreatitis crónica es indeterminado con más de 2 criterios menores, pero menos de 5, o el criterio mayor B y menos de 3 criterios menores. Y como tal, el páncreas es normal cuando hay menos de 2 criterios menores. La siguiente. En el tratamiento, pues los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor, calmar el proceso pues, de la enfermedad para prevenir los ataques recurrentes, corregir las consecuencias metabólicas como viene siendo la diabetes o la malnutrición y el tratamiento pues, de las complicaciones que puedan surgir. Entonces tenemos la terapia conservadora, pues la base del tratamiento es la modificación del estilo de vida, por ejemplo el cese de consumo de alcohol y tabaco, cambios en la dieta como una dieta baja en grasa, comer pequeñas comidas. También está el uso de analgésicos, AINES, antiespasmódicos, analgésicos opiáceos de baja potencia para el dolor. También está la supresión de la secreción pancreática con el octrótido, que es un sintético de acción prolongada que pues lo que va a hacer es inhibir las secreciones pancreáticas indirectamente pues mediante el bloqueo de la colecistoquinina y la liberación de secretina, y pues por último está la administración de enzimas pancreáticas y suplementos de zinc. La siguiente. Ya en la terapia endoscópica está la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la colocación del stent pancreático. Estas pues se establecen como terapia en el pseudoquiste, la fístula pancreática, la lesión del conducto pancreático principal y el páncreas diviso. Y bueno, pues esto se está utilizando como modalidad primaria de terapia para la reducción de la hipertensión intraductal, la restauración de la permeabilidad del lumen en las estenosis sintomáticas y pues se lleva a la disrupción del conducto pancreático principal. Sin embargo, pues hay ensayos de control aleatorizados que están más a favor de la cirugía que la endoterapia y pues sugieren que pues hay mayor durabilidad y efectividad pues con el tratamiento quirúrgico. La siguiente. Está la litrotricia extracorpórea por ondas de choque. Esta se emplea pues en caso de litos grandes mayores de 5 milímetros o que presentan dificultad para ser extraídos mediante una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.
Entonces, este tiene pues éxito en el control del dolor en el 45% de los casos y pues es una modalidad efectiva y segura para la fragmentación de grandes cálculos del conducto pancreático. Ya aquí la colocación de stent después de la extracción de cálculos pancreáticos pues puede reducir el riesgo de recurrencia de los síntomas. También está el bloqueo plexocelíaco, que es una medida que se utiliza para el manejo del dolor, sobre todo en pacientes que pues requieran altas dosis de narcóticos. Entonces esto lo que va a hacer es lograr un alivio del dolor y pues un menor consumo de analgésicos. Hay que tener en cuenta que su efecto es temporal y pues el procedimiento consiste en una inyección guiada de esteroide y anestésico local sobre el plexo celíaco con el fin pues de cortar las vías aferentes de nocicepción. La siguiente. Ya en la cirugía, pues aquí las intervenciones quirúrgicas en la pancreatitis crónica pues están indicadas cuando el manejo médico y endoscópico pues de las diferentes complicaciones de esta enfermedad pues han fracasado. Entonces, como tal, aquí los objetivos de la cirugía serían descomprimir los conductos obstruidos y preservar el tejido pancreático. Aquí, como tal, pues está indicada para el dolor, para una obstrucción mecánica en conducto biliar común, duodeno, también en complicaciones pancreáticas, pseudoquiste, fístula pancreática o pues alguna malignidad. Entonces, como tal, en la imagen que ven a la derecha, entonces son los tipos de cirugía para el dolor. Entonces, si el conducto tiene un calibre mayor a 6 milímetros y es una masa benigna y el paciente no presenta diabetes mellitus, se le realiza un drenaje. Si el conducto es pequeño, no presenta masa ni tampoco diabetes mellitus, se le realiza una denervación. Y por último, pues si el paciente presenta diabetes, esteatorrea, masa doble y un conducto pequeño, pues se le procede a realizarle pues una resección. La siguiente. Debe pues destacarse que la cirugía para la pancreatitis crónica no es curativa y pues no va a revertir el proceso de la enfermedad, pero pues es una opción para el alivio del dolor. Entonces aquí tenemos que están los procedimientos de drenaje que se realizan cuando el conducto principal pancreático está dilatado igual o mayor a 6 de 6 a 7 milímetros sin inflamación en la cabeza del páncreas. Entonces aquí, por ende, pues puede ser que la causa sea la hipertensión pancreática ductal. Y pues dentro de estos procedimientos encontramos el dual, el Poisson-Guillain-Barré y el de Partington-Rocher. Ya los procedimientos de resección es resecar pues de forma completa el parénquima pancreático para solucionar el problema del dolor pues que presenta esta enfermedad. Pues entre algunos está el procedimiento de Whipple, la pancreatomía distal con o sin esplenectomía y la pancreatomía subtotal. ¿Me escucha? Están los procedimientos combinados que se basan pues en la combinación de recepción del parénquima pancreático más drenaje o descompresión del conducto pancreático principal. Entre estos está el procedimiento de Beyer, que es recepción de la cabeza del páncreas preservadora del duodeno, el procedimiento de Frey, que es una modificación del de Beyer, que combina la recepción local de la cabeza del páncreas con la pancreatoyeyunosomía longitudinal. Y por último, pues están los procedimientos de denervación, en donde pues se intenta mitigar pues el dolor alterando pues las vías de conducción nerviosa. Entre los que están pues está la ganglionectomía celíaca, la esplanectomía, en donde pues el objetivo es el bloqueo del plexo celíaco, que lo expliqué con ya antes. Doctor, buenas tardes. La siguiente. ¿Me puede escuchar? Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, primero que nada, bueno, felicitaciones al grupo, creo que hicieron Doctor, un ¿puede seminario muy poner bueno, su muy completo presentación? y está con buena información. Es importante en cuanto a pancreatitis el diagnóstico, o sea, el diagnóstico es clave y vital. Tenemos tres grandes criterios. El primero es el dolor. Ella lo explicó muy bien, cómo es el dolor, cómo es un dolor típico de pancreatitis, y eso es lo que hay que buscar. Nunca hay un dolor en epigastrio o en banda que mejora con el paciente en posición genopectoral o hacia adelante. Muchas veces, el 90% de las veces va a ir acompañado de vómitos.
El segundo criterio va a ser el criterio de las amilasas o las lipasas. Si es amilasa, 5 veces el valor normal. Si es la lipasa, 3 veces su valor normal. ¿Por qué? Porque la amilasa se produce en otros sitios además del páncreas. Y podemos tener hiperamilasemias secundarias a otro tipo de enfermedades. En cambio, la lipasa es más específica del páncreas. Y además de eso, por ejemplo, cuando tenemos una pancreatitis por hipertrigliceridemia, el suero está en lipémico, que a veces es difícil hacer una contabilización de la amilasa y de la lipasa y pueden estar dentro de límites normales y el paciente tener pancreatitis. Y el tercer criterio, entonces, es el criterio tomográfico, que lo va a estar determinado por la clasificación de Baltasar. Es muy importante hacer tomografías en los pacientes porque eso nos va a hablar de la conducta. Un paciente con un Baltasar A, B o C no necesita tratamiento antibiótico, al menos que el paciente esté cursando con una colecistitis, con una colangitis o con alguna infección de algún otro sitio, ya sea neumonía, infección urinaria, infección de la piel. Pero si es única y exclusivamente pancreatitis y el paciente no tiene colecciones intraparenquimatosas, es decir, un Baltasar D o un Baltasar E, no necesita antibiótico. ¿Qué es lo más importante con los pacientes con pancreatitis? Los líquidos. Reposición de cristaloides. La reposición de cristaloides, la expansión volumétrica controlada va a ser clave y vital en estos pacientes. Segundo, el manejo del dolor. Hay que manejarle bien el dolor para poder controlar el proceso inflamatorio. Está en cierta medida contraindicada la morfina, porque la morfina va a aumentar la tensión en el esfínter de Oddi y entonces puede producir oditis o hipertensión del esfínter y entonces va a aumentar la pancreatitis, así que solemos evitar la morfina, usamos meperidina y otros medicamentos. Y luego tenemos entonces la nutrición. La nutrición es clave, vital. ¿Cuándo vamos a empezar la alimentación? Vamos a empezar la alimentación lo más pronto posible. Es decir, si un paciente tiene una pancreatitis leve, el paciente puede iniciar la alimentación en las primeras 24 horas, luego de controlado los vómitos y el dolor. Si tú controlas el dolor, controlas los vómitos, puedes iniciar la nutrición. ¿Y cómo vamos a iniciar la nutrición? Siempre vamos a tratar de iniciar la nutrición enteral. Si el paciente está en malas condiciones, no está en condiciones de tolerar una vía oral normal, entonces vamos a tratar de pasar una sonda, ya sea nasogástrica o preferiblemente un tuxteno nasoyeyunal y hacer alimentación enteral temprana. La alimentación enteral temprana va a ayudar a la reposición y la desinflamación del páncreas y a mejorar el proceso nutricional del paciente y eso nos va a ayudar con el proceso inflamatorio sistémico. Recordemos que la pancreatitis va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que no va a ser una sepsis porque no va a haber infección, normalmente no va a haber una infección secundaria a esto. Lo otro que hay que tener en cuenta, la nutrición parenteral total o el ayuna. Esos anteriormente, hace unos 5, 7 años, 10 años, un paciente que tenía pancreatitis los ponían en ayunas, nada vía oral, durante 2, 3, 4, 5, 6 días, hasta que decían, deje que el páncreas se desinflame. O sea, que el páncreas, la amilasa y la lipasa estén normales, en ese momento que usted le va a iniciar la vía oral. Eso está hoy en día en el pasado, eso se acabó. Eso hay que sacarlo de nuestras aulas, hay que sacarlo de nuestros hospitales, eso no es lo que se debe hacer. Hay que iniciar la nutrición lo más temprano posible. La nutrición parenteral total solo en casos muy específicos en que no se puede iniciar nutrición enteral. ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral total va a aumentar los lípidos, va a producir mayor grado de infección y va a producir que haya más complicaciones. Entonces, hay ciertos pacientes en los cuales está indicado, pero ya cada día son menos. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación y tratar de evitarlo. Ecográficamente es difícil ver una pancreatitis aguda, hay ciertos signos ecográficos
que nos pueden sugerir o sospechar de que haya una pancreatitis, pero realmente es difícil evaluarlo. En cuanto a la etiología, la primera etiología va a ser siempre la litiasis, la obstrucción. Después entonces empieza en segundo lugar la metabólica y la alcohólica, dependiendo de si es hombre o mujer, pero normalmente los hombres van a hacer pancreatitis alcohólica y las mujeres van a hacer pancreatitis biliares. Y luego, entonces, en tercer lugar viene la pancreatitis metabólica y cada día se van a ver más pancreatitis metabólica por pacientes que no se cuidan, que tienen alto grado de colesterol, de triglicéridos, entonces van a producir pancreatitis metabólica. Hay dos tipos de pancreatitis, la pancreatitis edematosa y la pancreatitis hemorrágica. La pancreatitis edematosa tiene un curso agudo más benigno que la hemorrágica, pero suele hacer mayor grado de cronicidad y complicaciones crónicas como pancreatitis crónica y como pseudoquistes. Entonces, todo paciente con una pancreatitis aguda entre 4 y 8 semanas hay que hacerle un control ecográfico para evaluar el parénquima pancreático, ver si hizo pseudoquistes pancreáticos. En cuanto al tratamiento, bueno, eso va a depender de cuál es la causa. Normalmente va a ser el cristaloides, pero si entonces tenemos una colangitis, una coleocolitiasis, entonces hay que destapar la vía biliar. Normalmente se hace con una CPRE, no diagnóstica, sino terapéutica, para poder hacer la liberación de la vía biliar y entonces mejorar la autodigestión del páncreas. Los signos clínicos de Grey Turner, espero nunca los tengan que ver, porque son signos clínicos de mortalidad. Paciente que tú le veas un Cullen o un Grey Turner, 95% de las veces se va a morir. Entonces, yo nada más he visto 2 casos, los 2 murieron, y espero que ustedes nunca tengan que ver uno. Solamente las fotografías. Con respecto a la pancreatitis crónica, bueno, la pancreatitis crónica más que todo es algo que ustedes tienen que conocer, tienen que saber que existe. Es un paciente que normalmente va a llegar con un dolor abdominal crónico, que no mejora con nada, que usted le hace ecografías y salen normales, que le hace tomografías y salen normales. Y normalmente se va a acompañar de diarrea. Y esa diarrea va a ser estiatorrea. ¿Por qué? Porque hay un daño en la funcionalidad exocrina del páncreas. Entonces, un paciente con dolor abdominal crónico que tenga diarreas crónicas con estiatorrea, hay que pensar de que pueda estar cursando con una pancreatitis crónica. El diagnóstico hoy en día se hace a través de ultrasonido endoscópico. Es el mejor método diagnóstico, y si no tenemos ultrasonido endoscópico se le puede hacer una resonancia magnética con supresión grasa. También vamos a poder ver bien el páncreas y la calcificación del parénquima pancreático. Pero más que todo es un paciente que tiene mucho dolor, un dolor desde hace muchísimo tiempo. No sé si tienen alguna pregunta para aclarar las dudas, pero me parece que el tema estuvo muy bueno. Ok, entonces yo tengo una pregunta. Me dicen que el martes es el parcial final. ¿Es cierto? Disculpe, no escuché, Diego. Diego, no se escucha nada. Sí, Diego, hable más duro. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha, no? Tienen como que los audífonos desconectados. ¿Aló? No me escuchan. Ahí se escucha más. Que el doctor Lizarazo me comentó eso esta mañana, pero todavía no hay nada definido. Me dijeron que tenían que hablarlo, pero la verdad no sé, no han dado ninguna indicación. Bueno, a mí me están pidiendo las preguntas para el parcial, y entonces voy a mandar preguntas del tema de ayer, del tema de hoy y del tema del lunes, porque yo no sé
no sé si hacen el parcial el martes, van a quedar temas pendientes. Y sí, pues hoy se reúne el doctor Orbesil y Sarazo, pues ya ellos definirán, porque si quieren para el martes no alcanzamos por el cronograma a ver más temas. Por eso. ¿El lunes qué tema es? Hipertensión portal y cirrosis. Ok. Listo, perfecto. Ok. Bueno, recuerdo que ayer, bueno, quedamos pendientes con las hemorragias. Me habían hecho una pregunta sobre por qué hay unos pacientes que hacen más sangrado que otros. Eso va a depender del sitio de la lesión. Normalmente la úlcera duodenal produce muchísimo sangrado porque si se ulcera hasta la arteria duodenal sangra mucho y es escandaloso. Eso va a depender entonces de la profundidad de la úlcera y de si están involucrados vasos arteriales en esa úlcera, de por qué sangra y por qué no sangra. Las úlceras por varices sangran más que las hemorragias por varices sangran más que las hemorragias por úlcera. Y bueno, de eso va a depender más que todo. En cuanto a la hemorragia digestiva inferior, igualmente que la superior, hay que estabilizar al paciente. Recuerden siempre que una hemorragia digestiva inferior, el 85% van a dejar de sangrar de forma espontánea. Entonces lo que hay es que preocuparse por el control y la estabilidad hemodinámica del paciente. Normalmente van a ser divertículos. En pacientes mayores, en pacientes jóvenes normalmente van a ser hemorroides. Después entonces hay otras causas como la rectocolitis, como pólipos que sangren o el cáncer. Entonces hay que tener prioridad, siempre hay que dividir al paciente por su edad y por el tipo de sangrado. Siempre que tenga un paciente con una hemorragia digestiva inferior, usted le haga una colonoscopia y no haya ninguna evidencia de por qué el paciente está sangrando, haga una endoscopia digestiva superior, porque hay pacientes que producen hemorragias digestivas superiores con un tránsito muy rápido y entonces el paciente va a tener rectorragia y resulta que tiene una úlcera en el duodeno. Entonces, recuerden eso y ténganlo presente. Y alguien investigó sobre la hemorragia digestiva oscura y oculta. Doctor, con respecto a la pregunta que nos hizo, si no estoy mal, la de origen oscuro es esa que, a pesar de que ya se ha hecho endoscopia, no se encuentra la etiología. Ok, correcto. Una hemorragia digestiva oscura es aquella hemorragia en la cual un paciente llega con signos clínicos de hemorragia, es evidente que tiene una hemorragia, y a pesar de hacer la endoscopia, colonoscopia, el paciente no se le encuentra el sitio del sangrado. Normalmente van a ser sangrados de intestino medio. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de sangrados de intestino medio? Intestino delgado. Por enteroscopio, profe, o por la cápsula endoscópica. Perfecto. O le hacemos una cápsula endoscópica o le hacemos una enteroscopia. Evidentemente, para poder hacer, tengan en cuenta esto, ¿no? A la hora de tomar la decisión. Para hacer una cápsula, primero hay que hacer un estudio de imágenes en la cual podamos estar seguros de que esa cápsula va a entrar y va a salir. Es decir, que no hay ninguna obstrucción, no hay ninguna limitación en el tracto gastrointestinal que vaya a hacer que se obstruya la cápsula. Entonces, primero que no haya hay que hacerle... estenosis intestinal. Exacto, no haya estenosis. Que el intestino no tenga estenosis en ninguno de sus trayectos. Correcto, que no haya estenosis ni obstrucciones. Entonces hay que hacerle primero un estudio de imágenes, de radiología, se le hace un tránsito intestinal y luego se le puede hacer la cápsula si todo está bien, o sea, si no hay evidencia ni de estenosis ni de obstrucción. El enteroscopio tiene una gran ventaja con respecto a la cápsula y es que el enteroscopio, bueno, uno además de que va a hacer el diagnóstico, puede hacer el tratamiento. Puede a través del enteroscopio hacer el tratamiento endoscópico de la lesión. Normalmente lo que sangra a nivel de intestino delgado van a ser angiodisplasia.
pero también pueden haber tumores de intestino delgado o ulceraciones, pero normalmente van a ser angiodisplasia. Bueno, no sé si, no me acuerdo, sé que había otra pregunta ayer, pero no la logro recordar en este momento. Y bueno, nada, el seminario ayer también estuvo bueno, ¿no? Yo no les dije nada ayer, pero también estuvo Profe, y bueno. con respecto a la otra pregunta de sangrado oculto, es aquella que no se evidencia la pérdida de sangre visible, pues, por el paciente y se tiene que hacer una prueba de sangrado oculto, pues, de Guayaquil, como que es que se llama. No, Ese sangrado da anemia crónica, ¿no? Puede dar deficiencia de hierro y por eso producirnos una anemia en un estado crónico. sí, pero es que la diferencia es que en el sangrado oscuro ya hay estudios que hemos hecho y no conseguimos el sangrado. Esa es la gran diferencia. Y el guayaco nos ayuda un poco, pero eso no es definitivo porque el paciente que tenga una prueba de guayaco positiva puede tener por lo que come. Entonces, normalmente eso lo que hay que pedir es una prueba específica de sangre humana en ese, para que esa sí ya es específica del sangrado humano, no de la alimentación. O sea, usted se come una carne a 3/4 o a medio y hace un guayaco y le va a salir positivo, ¿no? Ni hablemos de morcillas y de otros tipos de alimentos. Entonces, para que sea más específica hay que solicitarla de esa manera. Doctor, una preguntita. Aquí en Colombia se hacen los estudios de cápsula endoscópica, es decir, si tenemos ese procedimiento médico y sobre todo pues en Cúcuta. Sí, hay procedimiento. En Cúcuta lo hay, pero cuesta mucho dinero, así que casi no se hace. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Doctor, espérenme un segundito. Habla Rosana, la monitora. Doctor, es para preguntarle si cabe la posibilidad de reunirnos el domingo para hacer otra clase o el lunes hacer doble clase y eso para recuperar pues la clase, los temas de martes y miércoles en caso de que se haga el parcial el martes. Pero igual también tendríamos que preguntarle al doctor Berbesí, pero pues primero quería preguntarle a usted si tiene la disponibilidad. El domingo no, el domingo imposible. No tengo la posibilidad. ¿Y mañana? Mañana a lo mejor en la tarde, pero en la mañana imposible y no puedo estar seguro de que en la tarde los pueda atender. El domingo sí sé que no puedo. ¿Cómo, doctor? El domingo sí estoy seguro que no puedo. El domingo no tengo oportunidad. Mañana podría ser en la tarde, pero eso ya depende de muchas cosas, entonces tendría que avisarle. Pero en la tarde no tenemos salud pública. Pues sería cuadrar y eso, pues de acuerdo también a lo que nos diga el doctor Berbesí y a lo que nos diga pues usted, doctor. Bueno, sí se puede y eso. Pues lo más importante es saber cuándo le van a hacer el parcial. Sí, yo tengo rotación ahorita con el doctor Berbesí, entonces yo le pregunto y le informo a usted. ¿Listo? Por ahora sí. Entonces por ahora el lunes hacemos cirrosis. Listo, sí, señor. Ahora se las digo ahora más tarde. Listo, doctor, perfecto. Bueno. Listo, muchas gracias, doctor. Adiós. Que esté muy bien.